Lo más perturbador, solía visitar las fosas comunes donde las enterraba para pasar tiempo con ellas. Sí, la palabra inquietante es muy poco. Según su propia confesión, llegó a matar hasta 110 niñas en Ecuador en tan solo 2 años. Y aseguró que en Colombia y Perú su cuenta era mucho mayor. Las autoridades solo pudieron comprobar, oficialmente, 110 cuerpos. Pero él insistía en que eran muchos más. La vi. No recuerdo su rostro ni su nombre. Solo una silueta frágil bajo la luz enfermiza de esa farola. Iba sola. Un error fatal en mi mundo. Un escalofrío me recorrió, no de frío, sino una extraña excitación. Una voz que no era mía y a la vez era profundamente mía. Me susurró: ahora es el momento, Pedro. El corazón me golpeaba en el pecho como un tambor de guerra. No era miedo, era anticipación. El aire se volvió espeso, casi eléctrico. Ella pasó junto a la boca del callejón, su fragancia dulce flotando un instante. Y en ese instante, el mundo se detuvo. Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. La historia de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, es un viaje escalofriante a las profundidades de la psique humana. Al narrar su vida en primera persona, buscamos entender no solo los horribles actos que cometió, sino también la deformación gradual de su humanidad. Desde la infancia marcada por el abandono y la violencia, hasta el momento en que descubrió un poder retorcido sobre la vida de otros. Cada paso de Pedro Alonso López es un descenso a la oscuridad. Este guión es un espejo que, aunque distorsionado y perturbador, refleja la capacidad de la mente para justificar lo injustificable. Es una exploración de cómo la semilla del mal, plantada en un terreno fértil de trauma y depravación, puede florecer en una figura tan infame. La voz de Pedro no busca piedad, sino que revela la fría lógica y la ausencia del remordimiento que definieron su reinado de terror. Es un recordatorio sombrío de que, a veces, los monstruos no nacen con garras y colmillos, sino con la forma inquietante de una persona de carne y hueso. Bienvenido a una historia antes de dormir. Capítulo 1. El monstruo en mi espejo. Nací en el lodo. Guayaquil me escupió. Un hijo más de la miseria y el olvido. Mi madre, era una puta de esquina. Apenas me recordaba entre trago y trago. ¿Padre? Padre, una sombra, un hombre olvidado. Antes de que pudiera pronunciarlo, él ni siquiera estaba. La calle fue mi universidad. La calle fue mi maestra. La soledad siempre me acompañó. Aprendí a mentir, a robar, a desaparecer. ¿Y cómo no iba a hacerlo si era la única forma que tenía de sobrevivir? Aprendí que la gente es débil, que se dobla, que se rompe. Y yo por supuesto que no quería romperme. El orfanato fue una jaula. Reglas, rezos, manos que te golpeaban por el más mínimo desvío. Pero en mi mente yo era libre. Construía mundos donde yo dictaba las reglas. Y en esos mundos, algunos tenían que pagar. ¿Qué miras, Pedro? ¿Por qué no juegas con los demás niños? No me gusta jugar. Prefiero observar. Cuando el tiempo pasó,
Cuando crecí y me convertí en un adulto, entendí que la ciudad jamás dormía. Cuando la ciudad dormía, o al menos eso creían sus almas ingenuas, para mí la noche era un lienzo y yo un pintor de sombras. Mi estómago gruñía, un recordatorio constante de la miseria que me parió. Pero había algo más que hambre esa noche, algo nuevo, algo punzante que latía bajo mi piel, un pulso oscuro. La vi. No recuerdo su rostro ni su nombre, solo una silueta frágil bajo la luz enfermiza de esa farola. Iba sola, un error fatal en mi mundo. Un escalofrío me recorrió, no de frío, sino una extraña excitación. Una voz que no era mía y a la vez era profundamente mía, me susurró: ahora es el momento, Pedro. El corazón me golpeaba en el pecho como un tambor de guerra. No era miedo, era anticipación. El aire se volvió espeso, casi eléctrico. Ella pasó junto a la boca del callejón, su fragancia dulce flotando un instante. Y en ese instante, el mundo se detuvo. Di el primer paso, luego el segundo, silencioso, como un fantasma hambriento. Sus ojos, por un segundo, vi el terror puro, la incomprensión, una chispa de vida a punto de ser extinguida. Y en ese momento, una ola de poder me inundó. No el poder de un puñetazo o una patada, sino algo más primario, más absoluto. El poder de decidir sobre una existencia. La vida se escurría entre mis dedos, como una arena fina. Sus movimientos se hicieron lentos, después inexistentes. Y el silencio que siguió, no fue un vacío, fue un estruendo, un rugido de triunfo que solo yo podía oír. El mundo se aclaró, las sombras se disiparon. Había cruzado el umbral y no había vuelta atrás. Y así, la semilla fue plantada. El monstruo no nació esa noche. El monstruo despertó esa noche. Capítulo 2. La casa. Un día me encontraba conduciendo un viejo camión en una carretera de los Andes, en Ecuador, en los años 70. Fue entonces cuando, viendo aquellos paisajes, entendí que los Andes eran mi nuevo patio de juegos. Pueblos pequeños, caminos solitarios, niñas inocentes que salían a vender sus artesanías, tan fáciles de engañar, tan vulnerables, como corderitos listos para el matadero. Nunca pensé en un patrón, nunca tuve preferencias, solo buscaba la oportunidad. Un rostro angelical, un cuerpo joven, la chispa de la vida a punto de ser apagada. Cada una de ellas era como un trofeo, una muesca de mi alma. ¿Alma? No, creo que yo nunca tuve eso. Y así comencé, con una tras otra. La verdad es que llegué a perder la cuenta. Yo calculo que fueron unas 110 niñas, todas ellas en Ecuador. Hasta que un día me atraparon. Un error estúpido, si me lo preguntas. Un descuido. Muchos dicen que soy un monstruo. ¿Y qué? ¿Acaso no todos lo somos? Solo que yo tuve la valentía, la astucia, la necesidad de mostrárselo al mundo. ¿Qué importa si fueron 110 o 300? ¿Quién lleva la cuenta en realidad? Son solo números, ¿no? Lo importante es el arte, la creación. Y yo siempre fui un artista.
Capítulo 3. Un legado de terror. Señor López, ¿siente usted algún remordimiento por sus actos? ¿Remordimiento? ¿Por qué? Hice lo que tenía que hacer. Las voces me lo decían. Ellas me guiaban. Ustedes no entienden. Jamás podrán entender. El miedo. Eso es lo que sembré. Un miedo que perdurará. No solo soy un hombre. Soy una idea. Soy el susurro en la noche. El temor en el corazón de cada madre. Como siempre, justo como lo esperaba, no pasé demasiado tiempo en la cárcel. Salí. Me liberaron. Dicen que estoy curado. La enfermedad que tengo no tiene cura. Se esconde. Se camufla algunas veces. Pero siempre está ahí, esperando el momento justo para volver a morder. El monstruo de los Andes. Este apodo pertenece a Pedro Alonso López, un asesino serial colombiano que aterró a toda Sudamérica en los años 70. Su historia parece salida de un expediente del infierno. Se le atribuyen más de 300 asesinatos de niñas entre Colombia, Ecuador y Perú. Sí, 300 asesinatos. Pedro Alonso nació en Tolima, Colombia, en 1948, en una familia pobre y disfuncional. Desde niño mostró una vida marcada por abusos terribles y una personalidad cada vez más violenta y perversa. Después de ser abusado y vivir entre las calles, desarrolló una especie de odio y obsesión hacia las niñas, a quienes veía como un reflejo de su infancia perdida. López viajaba constantemente de un país a otro para no ser detectado. Se ganaba la confianza de niñas pobres. Algunas ni siquiera estaban registradas por sus familias ante las autoridades. Las llevaba a lugares apartados y las violaba para después asesinarlas. Lo más perturbador, solía visitar las fosas comunes donde las enterraba para pasar tiempo con ellas. Sí, la palabra inquietante es muy poco. Según su propia confesión, llegó a matar hasta 110 niñas en Ecuador en tan solo 2 años. Y aseguró que en Colombia y Perú su cuenta era mucho mayor. Las autoridades solo pudieron comprobar, oficialmente, 110 cuerpos. Pero él insistía en que eran muchos más. Fue arrestado en Ecuador en 1980, cuando intentaba secuestrar a otra niña, y tras un interrogatorio escalofriante, confesó a detalle todos sus crímenes y llevó a la policía a varias fosas con cadáveres. En Ecuador fue condenado a 16 años de prisión, la máxima pena posible en ese país. Sí, 16 años de prisión por matar a más de 100 niñas. Los sistemas judiciales tienen sus propios horrores y sus propios errores, sobre todo en países de Latinoamérica. En el año de 1994 fue liberado por buena conducta y fue deportado a Colombia y detenido brevemente por un cargo menor, y luego liberado de nuevo. Y desde entonces nadie sabe exactamente dónde está. Su paradero es desconocido desde finales de los años 90. Se cree que sigue vivo, aunque tendría ya más de 75 años. ¿Te imaginas que muchas de las desapariciones de niñas y niños registradas los últimos años en países de Latinoamérica fueran todavía obra del monstruo de los Andes? Cuando la policía lo interrogó, dijo con una tranquilidad fría: me estoy cansando de matar niñas en Ecuador. Es un país muy pequeño. Pronto me mudaré a otro. Literalmente hablaba de los asesinatos como quien habla de cambiar de gimnasio. Pedro Alonso López
encarna lo peor de la condición humana. Cómo un entorno de violencia, pobreza y abuso puede moldear a un monstruo verdadero. También muestra lo vulnerable que eran y siguen siendo las niñas en zonas rurales y olvidadas. El monstruo de los Andes no solo es un caso para la criminología, sino también un recordatorio de las fallas sociales que permiten que alguien así actúe impune durante tanto tiempo. Si este video te gustó, te invito a que me dejes tu like. También déjame tu comentario al respecto de este caso y compártelo para saber si te gustan este tipo de historias y quisieras que continuara narrando las historias de algunos personajes infames de la criminología desde una primera persona. Gracias por acompañarme en esta historia antes de dormir y no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales, precisamente así, @unhistoriaantesdedormir. También te invito a que si no te has suscrito a este canal en este momento, lo hagas. Y si me estás escuchando a través de una plataforma de audio, recuerda que también existe un botón para seguir. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo episodio.